Buenas tardes, hermanos. Shabbat Shalom a todos los que nos escuchan a través de este medio, tanto aquí en Bronzeville como nuestros hermanos allá en Matamoros. Les mandamos un saludo desde aquí donde estamos, en nuestra casa, esperando con ganas de poderlo verlos pronto, de darles un fuerte abrazo, un beso a todos ustedes. Les amamos en el amor de Yahweh. Como les había dicho anteriormente, Pesach lo estaremos celebrando en nuestras casas. Ya les estaré mandando la información de qué manera vamos a estar desarrollando, de qué manera lo vamos a estar haciendo. Pero mantengámonos todos juntos orando para que podamos reunirnos pronto y poder celebrar parte de estas fiestas. Por lo pronto Pesach lo estaremos celebrando en nuestras casas ya con el favor de Yahweh. Tal vez Bikurim tengamos santa convocación como cada año, parte de estas fiestas celebradas, inscritas de Yahweh para todo su pueblo. Quisiera tomar este tiempo para compartir una palabra que en su tiempo fue de bendición para mi vida. Y analizando y mirando las cosas en las que nos encontramos ahorita, todos hemos sabido las noticias, cómo estamos el día de hoy. Mirando los noticieros, en Estados Unidos superó alcanzó la cifra, más de 100,000 personas hasta el día de hoy documentadas. Muchas personas pensarían que esas cosas no llegarían a suceder aquí como lo estamos viviendo en Estados Unidos, superando lo que es España, Italia, colocándonos a nosotros en el primer lugar. Pero viendo los tiempos en los que estamos atravesando y viendo, si yo te hablara simplemente de una paz y que trajera de traer en cierta manera un confort a nuestras vidas y a nuestros corazones, en cierta manera para tal vez podernos hacer sentir bien o hacernos sentir mejor, la preocupación yo creo de todos nosotros es saber cómo afrontamos estas situaciones, cómo nos paramos, cómo estamos en nuestras vidas, porque realmente son estas cosas las que nos hacen mirar y entender de qué manera estamos hechos, en quién tenemos puesta nuestra confianza, en quién creemos, dónde estamos parados, saber cómo podernos parar firmes en medio de estas situaciones, porque podríamos tener tal vez otra actitud y reprender, como dice la palabra, todas estas cosas y levantar nuestra voz y nuestro clamor delante de Yahweh, y no es que no suceda y no es que no lo hagamos, pero la verdad, la palabra nos enseña que entre más nos acerquemos a estos tiempos, cosas de estas pasarían, cosas semejantes a estas no solamente estaríamos enfrentando, pero entre más miramos los tiempos y el sazón de los tiempos, la palabra nos enseña que muchas cosas como estas pasarían, sucederían en esta vida. Y entre más nos vamos acercando, más las cosas van sucediendo, poniéndonos en cierta manera, así como, déjame darte un ejemplo. La palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 17 dice que las cosas son solo sombra de las cosas que habrían de venir, pero el cuerpo pertenece al Mesías, o la realidad del cuerpo pertenece al Mesías. Una de las cosas que podemos entender, nos estamos acercando a este tiempo de Pesach para celebrarlos en nuestras casas, así como el pueblo de Israel estuvo a punto de cruzar el Mar Rojo, salió de la tierra de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, y una de las cosas es que Yahweh los había llevado al desierto para que les rindieran culto. Ciertamente antes de eso el pueblo de Israel tuvo que guardar Pesach en sus casas, en sus habitaciones, en familia, y es lo mismo que estamos a punto de atravesar en este tiempo, en esta hora, de celebrar Pesach en nuestras casas. Y una cosa que llama mucho mi atención es que la palabra dice que son cosas de las que estas fiestas apuntan directamente a lo que es al Mesías, a Yeshua. Cada una de las fiestas tiene su enfoque apuntado hacia el Mesías, hacia el retorno del Mesías, hacia la venida del Mesías. Y así como las fiestas vienen a ser parte de ello y nos vienen a enseñarnos que todo tiene una relación, de la misma manera podríamos pensar que vienen a ser ensayos para nuestras vidas. Y lo que es un hecho y una realidad, la palabra dice que
entre más cerca esté el retorno y la venida de nuestro amado Mesías, acontecimientos como este tendríamos que enfrentar, pasaríamos, viviríamos. Bien podríamos entender que estas situaciones o cosas que nosotros vemos hoy en día podrían muy bien ser un ensayo de las cosas que habrían de venir. Así como cada una de las fiestas vienen a ser un ensayo, son un llamado para nuestras vidas, para una santa convocación. Muy bien podríamos entenderlo de esta manera, que los eventos y los acontecimientos que están sucediendo hoy en día, de las cosas que estamos viendo hoy en día, podrían ser un llamado de alerta para cada uno de nosotros, de ser simplemente un ensayo de las cosas venideras, de las cosas que sucederían, para acudir, dice la palabra, déjame tocar la cita en segunda de Pedro, perdón, segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, y déjenme citarles versículo 9. Dice: Yahweh no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza. Dice: sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Yahweh no se tarda, una de las cosas que podemos entender, Yahweh no se tarda en cumplir su promesa. Dice la palabra, según algunos entienden por tardanza. Y esto podemos muy bien entender que no es el fin, pero podríamos verlo tal vez como un ensayo. Ahora tampoco se ha tardado, no es como que ya tardó. Si bien la palabra nos enseña la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas que fueron sensatas y 5 de ellas que fueron prudentes, en Mateo capítulo 25, versículo 5, dice la escritura. Y permíteme tocarles el versículo primero. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas prudentes. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas, dice la escritura, a todas les dio sueño y se durmieron. Con esto en mente yo quiero que oremos. Padre, gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, por tu palabra, por tu enseñanza, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Danos oído para poder escuchar, Padre, como los sabios, de saber, Padre, cómo pararnos en medio de las situaciones, de las adversidades, y que podamos depositar y poner nuestra confianza en ti por sobre todas las cosas. Que nuestro enfoque y que nuestra mirada esté puesta en ti, en el autor y consumador de nuestra fe, y que a través de esta palabra nos podamos animar los unos a los otros, fortalecernos los unos a los otros y cobrar ánimo, Padre, en medio de todo tiempo. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este día de Shabbat que nos ha llegado, por este tiempo de reunión, Padre, que si bien estamos ausentes, estamos unidos en un mismo Ruach. Danos oídos para poder escuchar tu palabra y que tu palabra sea guardada y depositada en nuestros corazones. Ayúdame a poder trazar tu palabra para que sea entendible a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y que a través de ella, Padre, podamos fortalecernos los unos a los otros. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Dice versículo 5, dice: al tardarse el novio, a todos les dio sueño y se durmieron. Una de las cosas que podemos notar es que aparentemente para ellas el novio tuvo un tiempo de tardanza. Al novio le dio sueño. Dice la palabra, dice a estas vírgenes, a estas 5 vírgenes, dice que al tardarse o al mirar que el novio se tardaba, aparentemente a estas vírgenes les dio sueño. 5 de ellas. 5 de ellas, vuelvo a repetir, que fueron prudentes y 5 de ellas insensatas. Esto era un tiempo donde aparentemente se tardó el Mesías. Lo vemos dentro de las escrituras. Para ellas, o al pensar de ellas, el novio se tardó en regresar, en venir. Un momento donde se iba a retrasar, pero también era dentro de un propósito, conforme la palabra en 1 de Pedro capítulo 3,
dice que si bien lo que nosotros tenemos por tardanza, lo que hemos mirado que tal vez el Mesías se ha tardado en venir y regresar, no solamente es un tiempo en el que Él se ha tardado, podríamos entenderlo como que Él se ha tardado, pero sí muy bien es un propósito en el que el Padre desea que todos vengamos a un arrepentimiento, devolver nuestras vidas, nuestros corazones delante de Él, de ser fieles delante de Él en medio de todas las cosas, en medio de todas las situaciones, que nuestra única confianza sea puesta en Él por medio de sobre todas las cosas, y que podamos venir a nuestras vidas, a nuestros corazones, como dice la palabra, dice que le buscaríamos y cuando le buscáramos de todo nuestro corazón, Él se dejaría ser hallado por nosotros. Que este tiempo sea un tiempo en el que podamos volver nuestras vidas, nuestros corazones delante de Él, como estas vírgenes tuvieron atentas, 5 de ellas que fueron prudentes, 5 de ellas que estuvieron alertas, despiertas, no durmieron. Unas se encontraban despiertas, las otras les dio sueño, se encontraban dormidas y no entraron, no estuvieron listas para ese tiempo en el cual el novio iba a regresar. Lo que podemos ver es que ha pasado ciertos eventos, o que han sucedido ciertos eventos, y es un indicativo, podríamos entenderlo, acerca del retorno y la venida de nuestro amado Mesías. Y entre estos eventos más se van acercando, la palabra describe que entre estas cosas vayan sucediendo y eventos que han sido profetizados dentro de la palabra, más pronto está el retorno y la venida de nuestro Mesías. Si bien no entendemos cuándo sucederá, cuándo será, la palabra dice que a través de estos eventos podríamos conocer el sazón de los tiempos en el cual tú y yo estamos viviendo, dónde estamos parados. Y lo que tenemos que tener cuidados es precisamente de estar alertas, preparándonos los unos a los otros y saber que estamos en ese tiempo. Si bien estamos para llegar a este tiempo de Pesaj, para celebrar este tiempo de Pesaj, nos habla de estar alertas, de estar despiertos, lo cual ya más adelante, como vuelvo a repetir, les estaremos dando las indicaciones, ya que estaremos llegando dentro de esta fiesta, pero tenemos que estar preparados, porque si bien muchas de las cosas que suceden, no es tanto las cosas que están allá afuera, las cosas que suceden allá afuera, los eventos, las aflicciones que muchas veces vienen, pero es muchas veces los gigantes que se levantan, los problemas, las adversidades, las dificultades que se levantan no solamente allá afuera, pero muchas veces aquí adentro en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y es en eso donde tú y yo tenemos que tener cuidado y tenemos que estar despiertos y alertas en medio de todas las cosas. Son tiempos desafiantes para todos. Muchas veces puede venir el desánimo, el temor, el miedo, la desesperación, la angustia, las preocupaciones, la depresión, la debilidad. Y es en medio de esas cosas donde Satanás toma ventaja para derrotar la vida de una persona, para tomar control de las emociones de una vida persona. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos paramos en medio de estas circunstancias cuando estas cosas pasan y cuando estas cosas suceden? Dice la palabra que antes de que Él venga, Él sacudiría nuevamente, dice Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer versículo 5. Ageo capítulo 2. Dice, porque así dice Yahweh de los ejércitos, una vez más dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Versículo 7 dice, haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y los llenaré de gloria esta casa, dice Yahweh de los ejércitos. Pero si hacemos énfasis a este versículo, dice la palabra, versículo 6, dice conforme al versículo 5,
Dice, conforme a la promesa que yo hice, dice, cuando saliste de la tierra de Egipto, dice, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temas. Yo quiero que tú repitas conmigo, mi espíritu permanece en medio de nosotros y no hay por qué temer. Esta es una promesa que tú y yo tenemos de parte de nuestro Padre. Él está en medio de nosotros, su espíritu permanece en medio de nosotros y no tenemos por qué tener temor por las cosas que suceden o por las cosas que vendrán. Versículo 7 dice, yo haré temblar, todas las naciones vendrán. Dice el versículo que quiero remarcar en esta parte, dice, yo haré temblar a todas las naciones. Las naciones han entrado en crisis, podríamos verlo de esta manera, acerca de la pandemia que ya todos conocemos, lo cual se le llama como el COVID-19. Bien parte es un virus que ha mutado, que ha habido muchos contagios, y es algo de tomarlo en serio, no es algo de tomarlo a la ligera, pero el punto que quisiera hacer muy en especial, la economía de los países ha sido sacudida, la economía de las naciones ha sido sacudida. Bien se cree que se podría estar entrando en una recesión mundial, algo que sucedió como en el año 2009 aproximadamente, que hubo una recesión mundial, que hubo una crisis financiera. Y esto es algo que como dato podríamos tener. La directora del Fondo Monetario Internacional lo declaraba de esta manera, que podríamos poder estar entrando en una recesión mundial, algo que se vivió años atrás, en el año aproximadamente 2008-2009. Y dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice la palabra, Hebreos capítulo 12, versículo 26. Dice, su voz hizo temblar entonces la tierra. Dice, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Versículo 27 dice, y esta expresión una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Si tú y yo nos pusiéramos a pensar el día de hoy, la palabra dice, aún una vez más, yo haré temblar los cielos y la tierra. Versículo 27 dice esa expresión, dice que él haría una remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Si pusiéramos a analizarnos nuestras vidas el día de hoy, ¿dónde estoy edificado? ¿Dónde está puesta nuestra fe o dónde está puesta nuestra fe? ¿En las cosas que son movibles? ¿En las cosas que son pasajeras? ¿O nuestra fe está puesta sobre la roca que es Yeshua? ¿Dónde tenemos nuestra confianza puesta en esta hora? Cada uno de nosotros, es una pregunta que nos podríamos hacer cada uno de nosotros. Ahora bien, Yahweh dice que Él haría temblar a los montes, que Él haría temblar la tierra. Muchos años atrás, podríamos analizarlo de esta manera, y la palabra lo describe, cuando hubo un remover, vamos a llamarle, o Él hizo temblar el monte, cuando Yahweh entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, cuando entregó sus mandamientos, cuando entregó la Torah al pueblo de Israel, hubo un sacudimiento. Él hizo temblar el monte. Dice la palabra que Él también hará temblar las naciones cuando Él retorne. Y esto es algo que tú y yo podríamos estar mirando, hablando acerca del retorno y la venida de nuestro Mesías. Vemos que parte o a través de ello, vuelvo a repetir, podríamos tomarlo como un ensayo. ¿Cómo reaccionamos en medio de estas cosas? Porque muy bien las naciones están siendo sacudidas.
Él ha hecho temblar a las naciones, lo podemos mirar. Pensando en esto, la palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Cómo reaccionamos? Permite hacer otra vez la pregunta. Dice, mira que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Ahora, ¿qué tan preparados estamos? ¿Cómo hemos reaccionado con todo lo que está pasando, con todo lo que está sucediendo? Cosas que ocurren no solamente afuera, pero que también suceden dentro de nuestras vidas. Pudiera ser la ansiedad, la desesperación, la aflicción, nuestros gigantes que se llevan por dentro, la angustia, la depresión, y que el mundo, aún en esta hora, está experimentando. Muchas de las personas que se encuentran allá afuera, pueden estar pasando por este tipo de situaciones, la desesperación, la ansiedad, la depresión, el temor, el miedo, cosas que se llevan por dentro. Y que aún puedan estar aún dentro de nuestras propias vidas, o podrían venir esos pensamientos a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vemos la palabra en Isaías capítulo 41, versículo 10, Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Dice, no te desalientes porque yo soy tu Elohim. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Salmo capítulo 27, otra cita. Salmo capítulo 27. Versículo 1, perdón. Dice, Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Versículo 13 de Isaías, capítulo 41, dice el escrito, dice, porque yo soy Yahweh tu Elohim, que te sostiene, dice, tu diestra, el que te dice, no temas, yo te ayudaré. Romanos capítulo 8, otra cita que podríamos tomar en mente, Romanos capítulo 8. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Dice, si Elohim está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Yahweh dice que Él es el que nos cuida. Dice su palabra que Él es el que nos protege. Él es el que nos sostiene con la diestra de su poder, que no nos abandonará, que Él nos guardará en el hueco de su mano. Y esto es lo que la palabra declara y lo que su palabra decreta para la vida de cada uno de nosotros. Ahora la cuestión aquí es poder entender, eso es lo que Yahweh dice, pero ¿eso es lo que yo creo? ¿Estoy verdaderamente creyendo que Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege, Él es el que nos guarda en el hueco de su mano, que Él es el que nos sostiene con la diestra de su poder? ¿Será que tenemos cada uno de nosotros esa fe o ese emuná? Porque si tú y yo perdemos esa fe y esa confianza que debe de estar puesta en Él, en el momento que yo pierdo, déjame darte un paréntesis. Si yo llego a perder esa esperanza y esa fe, la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Elohim. ¿Y cuántos de nosotros en esta hora quisiéramos agradarle a Él? Y la manera de agradarle a Él es en parte también poner nuestra confianza y nuestra moneda en Él en medio de estos tiempos. De pararnos y que sea todo nuestro enfoque
y que toda nuestra esperanza esté puesta en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Que Él sea nuestra... Déjame darte de esta manera. Que nuestros ojos estén puestos en Él y no en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Lo que está pasando, lo que está sucediendo. Porque si pierdo esa fe, yo ya no estaría agradándole a Él. Ya no estaría agradándole a Elohim. ¿Y cuántos queremos verdaderamente en esta hora agradarle a Él? Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Yo necesito tener esa emuná, esa fidelidad a los caminos de Yahweh, la verdad, esa firmeza. Emuná, eso es lo que representa la emuná. Es fidelidad a los caminos de Yahweh. No solamente es una fe de creer, pero es la palabra hebrea para fe es emuná. Es fidelidad, constancia, fidelidad a los caminos de Yahweh, que proviene de la palabra emun, que significa ser confiable, pero que también esa palabra proviene de una palabra de raíz que significa man, que es levantar, que es sostener, que es permanecer, el estar quieto, el estar seguro. En otras palabras, es creer que lo que Él ha dicho a través de su palabra, esa es la verdad. De estar seguros, de estar confiables, firmes en esa verdad, que lo que Él ha decretado en su palabra, esa es la verdad de todas las cosas. La cuestión aquí es que si nosotros mismos creemos que lo que Yahweh ha decretado, esa es la verdad de todo. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara Yahweh. Dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Dice, versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y logrando el propósito para el cual lo envié. Nada sucede sin que Yahweh tenga el control de todas las cosas. Todo lo que sucede en esta vida, todo lo que nos sucede en nuestras vidas, todo lo que sucede alrededor del mundo, todo lo que sucede, no sucede o no pasa sin que Yahweh tenga el control de todas las cosas. Porque Él lo haya permitido, sin que Él lo permita. Dice Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Dice, ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que Yahweh no lo haya ordenado. Vuelvo a repetir, nada sucede o nada pasa en esta vida sin que Yahweh lo permita o sin que Yahweh tenga el control de todas las cosas. ¿Cuántos tenemos esa fe en Él? ¿O cuántos desearíamos tener esa fe en Él? La fe para nosotros viene a ser el resultado en lo que tú y yo hemos creído, en lo que Él va a hacer. Eso es la fe. Fe es la verdad, vamos a ponerlo de esta manera, es el resultado. Fe es el resultado de lo que Yahweh ya dijo, de lo que Yahweh es, de lo que Él ya declaró a través de su palabra, de lo que Él va a hacer. Que lo que Él habló, eso es verdad. El momento en el que yo creo que es verdad lo que Él dijo, yo estoy teniendo fe en su palabra.
Vuelvo a repetir, en el momento en el que yo creo lo que Yahweh ha decretado en su palabra, yo estoy teniendo fe en ese momento. O estamos teniendo fe en ese momento. Nuestras acciones del día o del día de hoy determinan nuestro futuro, determinarán nuestras acciones, que van ligadas precisamente a lo que tú y yo hemos creído. La fe es la obediencia, es el sometimiento de creerle a Él. Y yo quisiera entender, o quisiera que pudiéramos entender, que nuestra fe ahorita, el obedecerle a Él, el sembrar en lo que es su reino, aunque no parezca lo mejor tal vez en medio de esos tiempos, el obedecerle es bendición para nuestras vidas, para ti y para la mía. El día de mañana, por lo que hemos creído, determinarán nuestras acciones el día de mañana. Es aprender a tener esa confianza puesta en Él, el creerle por sobre todas las cosas. Todo acto de fidelidad, de fe, tiene esa recompensa el día de mañana. No hay nada imposible para Elohim. Perdón. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Déjame mirar el versículo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Vuelvo a repetir la fe, o vamos a ponerlo de esta manera. El Padre o Yahweh honra toda acción de fe. La fe está basada dentro de lo que Él ya dijo, dentro de lo que Él ya decretó. Segundo Timoteo capítulo 2, versículo 11. Dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Si Él lo dijo, eso es la verdad y no hay otra. Y esta es la verdad. Tú y yo debemos de actuar, no importa cuál sean nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestras adversidades. Ya es poner nuestra fe y nuestra confianza puesta en Él en medio de todas las cosas. Dice Números capítulo 23. Números capítulo 23. Versículo 19. Dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, dice, y lo hará. Dice la palabra, dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha hablado, dice la palabra, que Él lo cumplirá, dice, y no lo cumplirá. ¿Qué tú y yo podemos entender? Yahweh no puede negarse a sí mismo. Yahweh no puede quebrar su palabra, lo que Él ya dijo, lo que Él ya decretó. Su palabra es verdad. Y esta es la verdad que tú y yo debemos de tener, que es el actuar, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Y vuelvo a repetir, Yahweh no puede negarse a sí mismo.
no se puede arrepentir, dice la palabra, dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Él no puede cambiar, dice su palabra que en Él no hay variación de tiempo. Si eso es así, ¿por qué entonces nos angustiamos? ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué lo vemos tan imposible si Yahweh es fiel? Tú y yo tal vez podemos cambiar. En nosotros tal vez puede haber una variación de tiempo. Yo el día de hoy puedo decir sí, tal vez al rato puedo decir no. Tú puedes decir sí, no, después no. Pero Yahweh no puede. Él no puede arrepentirse de lo que Él ya decretó, de lo que su palabra ha hablado a través de ella para nuestras vidas. Y si Yahweh ha dicho que Él tiene cuidado de todas las cosas, ¿por qué entonces tenemos ese temor o puede haber ese miedo en nuestras vidas? Yahweh es fiel. En medio de todo, dice la palabra, dice que aunque uno es fiel, uno es infiel, Yahweh es fiel para con nosotros. Muchas veces cuando pasamos esos momentos, cuando viene la duda, y ahí es muchas veces cuando Hasatán toma ventaja. Si somos infieles, di conmigo, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Sabes que es tiempo de darle gracias a Él? De dar gracias al Padre en medio de todas nuestras situaciones. Él permanece fiel para con nosotros. Es de dar gracias a Yahweh por su fidelidad en medio de todo tiempo. Los obstáculos más grandes muchas veces son los que se llevan por dentro. Vienen a ser nuestros pensamientos, a las luchas que tú y yo llevamos. Y nuestra seguridad, tu seguridad y la mía, es que lo que Él ha dicho, lo que Él ha decretado, eso es verdad. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 'Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado, dice, por la palabra de Elohim, de modo que lo que no se ve, dice, de modo que lo que se ve, no fue hecho de las cosas visibles. El mundo, dice, versículo, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. El mundo fue hecho por la palabra que Yahweh decretó, por la palabra que Yahweh dijo. Tú y yo también tú y yo tenemos esa autoridad y necesitamos de creerla. Tú y yo también podemos decretar las cosas, tenemos que creerlo. Pero no solamente es el de creerlos, pero ser obedientes a Él en medio de todas las cosas, en medio de las circunstancias. Marcos capítulo 11, versículo 23. Dice, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate, arrójate al mar, dice, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, va a suceder, le será concedido. Tú y yo tenemos el mismo poder de poder decretar las cosas, de llamar las cosas que no son como si fuesen.
Dice la palabra, dice, cualquiera que dijera a este monte, quítate y arrójate al mar, dice, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, va a suceder y le será concedido. Dice, y no duda. ¿Por qué no suceden las cosas? ¿O por qué no pasan las cosas? Porque uno duda. Porque en el momento que uno duda, ya no hay fe. No solamente es el de confesarlo, no solamente es el de creerlo, decretarlo y decir que va a suceder, que va a pasar, pero es decretar lo que Yahweh ya está, déjame ponerlo de esta manera, es decretar lo que Yahweh ya ha prescrito o ya establecido en su palabra para nosotros. Eso es decretar su palabra, es ponernos de acuerdo con la palabra de Yahweh, en lo que Él ya ha prescrito, en lo que Él ya estableció a través de su palabra. No solamente es el que nos agarramos diciendo y declarando las cosas, pero es el estar de acuerdo con lo que Yahweh ya estableció en su palabra para nosotros. Un ejemplo muy bien podría ser para todos nosotros. Él suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Ciertamente nos estamos poniendo de acuerdo con lo que Yahweh ha dicho y con lo que Yahweh ha decretado. Cuando yo declaro esa palabra, yo me estoy poniendo de acuerdo con lo que Yahweh ya ha dicho, con lo que Yahweh estableció, que Él suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Por sus llagas, dice la palabra, que hemos sido curados, hemos sido sanados. La fe se basa, o la fe está basada en lo que Yahweh ha dicho, en lo que Yahweh ya decretó, en lo que Elohim decretó. Nos ponemos de acuerdo, vuelvo a repetir, a lo que Él dijo, a lo que Él ya estableció en su palabra. Es decir, Padre, tu palabra dice que tú nos guardarás en el hueco de tu mano. Si yo estoy pasando por necesidad económica, o por el sustento, o por la provisión de Yahweh, es de yo ponerme de acuerdo con lo que la palabra dice y poder decir, Padre, dice tu palabra, que tú suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria. Que pusiéramos primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo sé que si yo necesito, Padre, de tu sustento y de tu provisión, yo te pongo en primer lugar a ti en medio de todas las cosas. Porque cuando yo te sirvo, dice tu palabra que tú suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria. Que si yo estoy pasando por alguna enfermedad, Yahweh ya proveyó la sanidad para nosotros. Dice su palabra que es por sus llagas que nosotros hemos sido curados, que nosotros hemos sido sanados. Él ya dijo, Él ya lo decretó. Es lo que Elohim ya dijo a través de su palabra. Es ponernos de acuerdo, vuelvo a repetirlo, ponernos de acuerdo con lo que Yahweh ya ha decretado. Que si yo estoy cansado, que si yo estoy fatigado, Padre, tu palabra dice que vengan delante de ti todos los que están cansados y cargados, porque tú los harías descansar. Porque ligero es tu yugo y ligera es tu carga. Es poner completamente nuestra confianza en Él. Para decretar su palabra, para que esto pueda suceder, para poder decretar su palabra, necesitamos tener esa relación con Él. Entre más tenemos esa relación, mayor será la confianza, la emuná, la fidelidad a Yahweh. Lo contrario a una persona o a una alma carnal que constantemente está decretando y hablando lo negativo.
Hay mucha gente que constantemente habla lo negativo y entre más y más y más y más las cosas le van sucediendo y las cosas le pasan en sus vidas. Y eso viene a traer consecuencias, viene a traer maldiciones a la vida de una persona. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Proverbios 6, versículo 2. Dice, te has enredado con las palabras de tu boca, y con las palabras de tu boca has quedado preso. Dice la palabra que con los dichos de tu boca, dice, te has enlazado, dicen en otras traducciones. Vienen a ser maldiciones y no hay victoria. Porque no están los decretos que Yahweh ha declarado. Sucede también de la otra manera. Entre más hablamos lo negativo, más nos llenamos de esas cosas. Y muchas veces vienen las consecuencias de ello, vienen maldiciones. Porque son decretos que nosotros mismos estamos poniendo, producto de una alma negativa, de una alma carnal. Isaías capítulo 54. ¿Qué dice Isaías capítulo 54? Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su justicia viene de mí, declara Yahweh. Es creer su palabra, creer lo que Él ya dijo, lo que Él ya habló, tener fe. ¿Y cómo puedo tener esa fe? ¿Cómo la obtengo? Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 17. Dice, así que la fe viene por el oír o del oír, dice, y el oír por la palabra del Mesías. Versículo 18 dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente dice que sí. Dice, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Entonces tú y yo podemos entender que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yeshua, por la palabra de Yahweh. Pero también podemos ponerlo de una manera inversa. Podemos entender que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. ¿Cómo obtengo la fe? Oyendo la palabra de Yahweh. Pero también puede ser de una manera inversa. ¿De qué manera? Que de lo que más oigo es lo que más creo. Y entre más oigo su palabra, más creo en su palabra. En eso está basada la fe, en creer que lo que Él habla es verdad. O aumenta nuestra fe, o baja o disminuye nuestra fe, o nos quedamos sin esa fe. Me tengo que llenar de la palabra de Yahweh y no tanto de lo que yo escucho y de lo que yo oigo. Podemos dar muchos oídos o podemos dar muchas voces o poner mucha atención a las voces que se escuchan a nuestro alrededor.
Dice la palabra que la fe viene por el oír de la palabra de Yahweh, pero también sucede que entre yo me lleno más de las cosas que son de este mundo, de lo que más escucho, de lo que más oigo, también de eso yo me estoy llenando. Y eso puede ser que o suba nuestra fe si yo pongo oídos a la palabra de Yahweh, o no doy oídos a la palabra de Yahweh, a la voz del Padre. Yo tengo que guardar el corazón, o tenemos que guardar nuestras vidas y nuestros corazones en medio de todas las cosas. Dice Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, con toda diligencia guarda tu corazón. Dice, porque de él brotan manantiales de vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lucas capítulo 6, versículo 45. Perdón, Lucas capítulo 6. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca de lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. De lo que más oigo es lo que más hablo. De lo que me lleno o de lo que el corazón se llena, eso es lo que voy a hablar. Dice, el hombre bueno saca de sus buenos tesoros de su corazón, y el hombre malo del mal tesoro saca de su corazón. Dice, porque de la abundancia del corazón hablará su boca. Vuelvo a repetir, entre más yo escucho, o de lo que más yo oigo, lo que yo hablo, de eso se llenan nuestros corazones. Y la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y eso tarde o temprano o nos desanima, nos desalienta, y tenemos que aprender, déjame ponerlo de esta manera, no te juntes con gente negativa. Porque también tarde o temprano el negativismo de esa persona, tarde o temprano también terminará por contagiarte a ti de la misma manera. Porque entre más tú escuches y más oyes, de eso tú te estás llenando. Y eso viene y contamina nuestras vidas, nuestros corazones. Aún podríamos entender que viene a ser una ordenanza para nosotros. Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Dice, y eso es cuando el pueblo iba a salir a guerra, iba a salir a batalla. Y dice, entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y el de corazón opacado, que salga y regrese a su casa, para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos, como desfallece el corazón suyo? Tarde o temprano, fíjate, la palabra lo describe de esa manera. Dice al hombre medroso y el corazón opacado, dice que salga y que se regrese a su casa, dice, para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo. Esa persona tarde o temprano terminará por desanimar a otros. Esa persona o ese creyente termina por desanimar, vuelvo a repetir, a otros. Por lo que oye, por lo que habla, y tarde o temprano terminará por apacar a otros. Tú y yo necesitamos llenarnos de la palabra de Yahweh. Entre más escuchamos palabras negativas, y si tú te juntas y tienes conversaciones con personas que son negativas y que únicamente miran lo malo,
Tarde o temprano terminarás de llenarte de ello y tú tenemos que guardar nuestras vidas y nuestros corazones. Porque eso depende de qué tanta fe tú y yo tenemos. O hacemos que nuestra fe crezca por escuchar y el oír la palabra de Yahweh, es alimentarnos diariamente. Y esa fe yo la voy a tener entre más relación y más intimidad yo tenga delante de Yahweh, mayor crecerá mi fe y mi intimidad delante del Padre. Porque entre más yo le conozco y más yo le conozco a Él, más puedo poner mi confianza o depositar mi confianza en Él. La fe es el creer lo que Elohim, vuelvo a repetir, ya dijo. Hay una historia en Números capítulo 13, versículo 2. Números capítulo 13, versículo 2. Dice, y esa es la historia cuando el pueblo salió a reconocer la tierra. Recordemos que una generación había muerto. La generación que había nacido en el desierto, o esa generación que salió de la tierra de Egipto murió en el desierto. Después nació otra nueva generación. Dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un nombre de cada una de las tribus, dice, de sus padres, cada uno de ellos de los jefes de entre ellos. Dice versículo 2. Dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. Y fíjate lo que dice, que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe de entre ellos. Entre líneas, tú y yo podemos mirar en el versículo 2 que Yahweh ya les había entregado la victoria. Yahweh ya les había entregado la tierra. Dice, para que reconozcan la tierra de Canaán, la tierra que yo voy a dar a los hijos de Israel. Yahweh ya se las había entregado. Ellos tenían que ir y reconocer la tierra. Ellos tenían que traer el informe. Pero la victoria Yahweh ya se las había dado. Es lo mismo lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Si Yahweh haya decretado su palabra y nos ha hablado de muchas y otras maneras su palabra, ¿por qué viene la duda o el desánimo a nuestras vidas, a nuestros corazones, cuando Yahweh ya nos ha entregado su palabra y Yahweh ya nos la ha dado? Dice versículo 27. Dice, y le contaron y dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente maná y miel, este es el fruto de ella. Versículo 28 dice, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra. ¿Qué sucedió? Fueron 2 espías, Josué y Caleb, unos de una mentalidad diferente, hombres que dieron oídos a la voz que Yahweh ya había decretado, en la cual Yahweh ya les había entregado la victoria, y otros que tuvieron un negativismo y no escucharon lo que Yahweh ya les había entregado, que ya les había dado la victoria. Al contrario, ellos dijeron, dice, le contaron y dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente maná, leche y miel, dice, fluyen de ella. Dice, solo que este pueblo, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos, por si fuera poco, todavía llegarán otro poco, dice, y además vimos ahí a los descendientes de Anac, a Amalek que habita en la tierra del Negev, dice, y los heteos, los jebuseos, los amorreos que habitan en la región montañosa, y los cananeos que habitan junto al mar de la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque Yahweh ya les había entregado la tierra, ya les había entregado la victoria. Dice, simplemente tenemos que subir y tomar posesión de ella. Dice, porque sin duda la conquistaremos. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Se estaba poniendo de acuerdo en lo que Yahweh ya había hablado y en lo que Yahweh ya había declarado. ¿Cómo tú y yo obtenemos nuestras victorias en nuestra vida? Una vez que escuchamos la palabra de Yahweh, damos oídos a la palabra de Yahweh y únicamente nos ponemos de acuerdo en lo que Yahweh ya ha decretado en su palabra.
Es tener la fe, la confianza en lo que Él ya decretó, en lo que Yahweh ya ha dicho. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 1. Dice: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrás cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivas y te multipliques y entres a tomar posesión de la tierra que Yahweh tu Elohim juró dar a vuestros padres. Dice: te acordarás de todo el camino porque Yahweh tu Elohim te ha traído en el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dice: y Él te humilló y te dejó tener hambre, dice, y te alimentó con el maná, que no conocías ni tus padres habían conocido, dice, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Yahweh. Si uno puede mirar qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dice que Yahweh los trajo por 40 años en el desierto para probarlos, qué es lo que había en sus vidas y en sus corazones. Y muchas veces Yahweh nos va a probar, nos va a poner a prueba. Nunca vamos a conocer qué tanta es nuestra fe hasta en el momento en el que no vienen las luchas, las dificultades y las adversidades. Pero en medio de esos momentos también viene la voz del enemigo a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestros corazones, el miedo, el temor, la desesperación, la angustia, la depresión, la ansiedad, tantas cosas. Y si dejamos que eso tome control de nuestras vidas, estamos derrotados. Porque es creerle a Él. Es tener nuestra fe y nuestra confianza puesta en Él. Son los momentos, vuelvo a repetir, donde Yahweh nos pone a prueba. Y es verdaderamente podemos darnos cuenta dónde está puesta nuestra fe y nuestra confianza delante de Yahweh. Y como le vuelvo a repetir, he tenido la oportunidad de hablar tal vez con algunos de ustedes. Y tal vez que sé que más del corazón de uno ha pensado lo mismo. Muchas veces pensaríamos que Yahweh no nos permite pasar por cosas o por circunstancias, pero es en medio de las luchas, de las adversidades, donde aprendemos a poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Como uno de ustedes dijo, dice, este es el momento en el que vamos a poner en práctica todo lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido. Y eso es aprender a confiar en Yahweh. El mundo está pasando por una crisis, por situaciones, por colapsos, todo lo estamos mirando. Pero en medio de ello, ¿dónde está puesta nuestra confianza? En las cosas que suceden a nuestro alrededor, en los noticieros que únicamente escuchamos tantas cosas negativas, porque si eso es lo que escuchamos, únicamente de eso nos estamos llenando. Sí es bueno informarnos de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, pero tú y yo debemos de meditar en la palabra de Yahweh. Día tras día, día y noche, como dice el libro de José, dice, y en esta palabra meditarás de día y de noche. Versículo 30. Volviendo al libro de Números, capítulo 13, versículo 30 nuevamente, dice, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, dice, no podemos subir contra ese pueblo, dice, porque es más fuerte que nosotros. Dice,
y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido a reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vivimos, dice, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura, y ciertamente lo eran. Dice, vimos ahí también a los gigantes, a los hijos de Anak, dice que son la raza de los gigantes, y nosotros, dice, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. La pregunta es aquí, ¿cómo nos vemos tú y yo? Porque en la manera en que tú y yo nos veamos, es en la manera en que tú y yo reaccionamos. Porque si tú y yo nos miramos un pueblo poderoso en Elohim, tú y yo saldremos adelante. Porque es en Él. Dice la palabra que en Él haremos proezas. Es en Él. Es verdaderamente, si algo con lo que yo pudiera terminar el día de hoy, es que tú y yo reflexionemos dónde está puesta nuestra confianza. ¿Será que verdaderamente hemos creído a Yahweh? A lo que Él ha dicho en su palabra. Porque si eso es así, únicamente tú y yo tenemos que decretarlo. Y esa fe tú y yo la vamos a obtener teniendo una relación y una intimidad. A lo largo de este tiempo que hemos permanecido sin reunirnos y tenido comunicación, los mensajes que a través les he podido mandar, es mantener esa búsqueda delante de Yahweh. Esa búsqueda delante de Yahweh todos los días, diariamente, de dejar que su palabra sea el alimento que tú y yo necesitamos. Que su palabra sea el anhelo de nuestras vidas. Que a través de escuchar y de escuchar la palabra de Yahweh, nuestra fe vaya aumentando. Amén. Yo quisiera que cerraras tus ojos y vamos a orar en esta tarde de Shabbat. Yo voy a pedir que tú, si puedes, ahí con tus manos levantadas o con tu mano en tu corazón, ahí donde cada uno se encuentra dentro de sus hogares. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, Yahweh, por tu instrucción en nuestras vidas. Padre, perdónanos si hemos dado más oídos a los noticieros, a las cosas que suceden, a las palabras de terceros. Si hemos dado, Padre, más oídos a las redes sociales, a los comentarios de las redes sociales. Si únicamente, Padre, hemos mirado todo lo negativo que sucede alrededor de ello. Y nunca nos hemos detenido a mirar, Padre, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Porque tu palabra dice, Padre Yahweh, que aunque nosotros somos infieles, Padre Yahweh, delante de ti, tú permaneces fiel para con nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder entender el gran amor y tu misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre cada uno de nosotros. Que aunque muchas, Padre, veces nos hemos desviado y hemos doblado, Padre, y hemos flaqueado tal vez, Padre, tú siempre has permanecido fiel para con nosotros. Ayúdanos que el alimento de nuestras vidas, de nuestros corazones, sea tu palabra diariamente. Que en ti podamos depositar nuestra confianza, nuestra fe delante de ti. Que a ti demos oídos. Que en ti podamos depositar nuestra confianza. Padre, perdónanos. Padre, si aún inconscientemente, Padre, por las dudas de nuestros corazones, por las aflicciones, por las luchas que tal vez han venido, lejos de animar a la vida de nuestros hermanos,
de fortalecer la vida, Padre, de nuestras familias, los hemos desanimado, hablando únicamente, Padre, lo negativo de las cosas que escuchamos. Padre, pero en el nombre de Yeshua, Padre, en esta tarde nos levantamos y te pedimos perdón y te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia sobre nuestras vidas, porque en medio de todo tú nos has guardado en el hueco de tu mano. Y confiadamente podemos decretar que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Padre, gracias. Porque dice tu palabra que tú suplirás todo, Padre Yahweh, conforme a tus riquezas en gloria. Y es en ti que depositamos nuestra confianza y nuestra fe. Padre, gracias. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde tú te encuentras y dices, Padre, gracias? Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor sobre nosotros, gracias por tu cuidado, por tu misericordia sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, gracias por guardarnos en el hueco de tu mano. Declara, dile, Padre, gracias porque tú eres fiel, porque tú nunca cambias, porque tú no puedes fallar a tu palabra, Padre. Tú permaneces y tú sigues siendo fiel en medio de todas las cosas. Así con tus manos levantadas, dile, Padre, solo queremos amarte a ti. Amar lo que tú amas, Padre. Lo que tú amas. Gracias. Y solo queremos amarte. Solo queremos amarte. Que tú amas. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque tú permaneces fiel, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Porque tú permaneces fiel, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Solo tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado. Gracias. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, bendice, Padre Yahweh, a tu pueblo en esta hora. Reunido, Padre. Tanto los hijos, Padre Yahweh, de aquí de Bronzeville, como de Matamoros. Guárdalos, Padre Yahweh, en el hueco de tu mano. Que tu paz, que tu shalom, Padre Yahweh, esté sobre la vida de ellos. Que podamos descansar, Padre, en tu palabra, en tu promesa sobre nuestras vidas. Tu palabra dice, Padre, que tú guardarás nuestras mentes y nuestros corazones en Yeshua HaMashiach, Padre, y así lo creemos. Que eres tú quien traerá descanso, Padre, al corazón afligido. Que eres tú quien traerá paz, Padre, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que en ti, Padre, podamos descansar en este día, en esta tarde de Shabbat. Y que diariamente, Padre, seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones.
Que tu palabra, Yahweh, esté de continuo en nuestras bocas. Y que en medio de estos tiempos podamos ser un pueblo fuerte, que confía en ti, que cree en ti, pero un pueblo fiel, Padre, en medio de todas las cosas. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias, Padre. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra. Yo voy a pedir que tú levantes tus manos. Si tú tienes tu diezmo, tu ofrenda. Yo sé que por comentarios de algunos de ustedes me han preguntado cómo podíamos entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas también el día de hoy. Debido a las circunstancias que estamos pasando y ser obedientes, ¿verdad?, al mandato que las autoridades han establecido hasta que las cosas no cambien. Yo voy a pedir que tú tomes tu diezmo, tu ofrenda, ahí en tus manos. Y si tú tienes un sobre o lo quieres poner en un papel o en un sobre, yo voy a pedir que tú levantes tus manos. Yo quiero orar por tu diezmo, por tus ofrendas. Padre, gracias, Padre Yahweh, que es de lo recibido, Padre Yahweh, de tu mano que te damos. Gracias, Padre, que eres tú quien provee, Padre Yahweh, de todas nuestras necesidades. Que eres tú quien nos sostiene, Padre Yahweh, con la diestra de tu poder. Bendice, Padre Yahweh, en esta hora nuestros diezmos y nuestras ofrendas que consagramos, Padre, delante de ti, que apartamos, Padre Yahweh, delante de ti. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Padre, en esta hora. Guárdales, Padre Yahweh, en el hueco de tu mano, y suple, Padre Yahweh, toda necesidad de cada uno de tus hijos, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Sabes, amado, el apartar y el consagrar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que tú y yo hemos hecho como un acto de fe, es la palabra que vengamos y traemos nuestros diezmos delante del alfolí, ante la presencia de Yahweh. Pero lo que tú y yo acabamos de hacer es consagrar, es apartar nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de Él. Y en el momento en el que tú y yo apartamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, eso le pertenece a Yahweh. Y vuelvo a repetirlo y lo tengo con tanta convicción en mi vida, que todo acto de fidelidad que tú y yo mostramos delante de Yahweh tiene su recompensa, no solamente en esta vida, pero también en la venidera. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas son para el sustento, para la obra de Yahweh. Pero no solamente para la obra de Yahweh, sino que dice su palabra en el libro de Malaquías, dice, traer vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Dice delante del alfolí, dice, y hay alimento en mi casa. Dice, y probarme ahora en esto, dice Yahweh, dice, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y ciertamente yo lo creo, que Yahweh bendecirá toda obra de tus manos, que aun aunque pueda haber escasez y se pueda ver que hay tiempo de recesión, yo con todo mi corazón yo creo que Yahweh bendecirá toda obra de tus manos, que Yahweh te guardará en perfecta paz y en perfecto shalom, en el nombre de Yeshua. Reciban un abrazo muy fuerte de nosotros, de nuestra parte. Hubo un problema técnico, ¿verdad? Aquí se le acabó la pila a la grabación que estaba haciendo, siguió el audio, gracias al Padre. Pero reciban un fuerte abrazo de parte de nuestra parte, un fuerte beso delante de nuestra parte, ya deseando poderle mirar a cada uno de ustedes, el poder, deseando que estas cosas sucedan, que estas cosas pasen. Recordemos que todo lo que pasa, todo lo que sucede, Yahweh tiene el control de todo ello. Y como yo se los escribí en un mensaje, ¿verdad? Lo que antes mirábamos tan imperfecto, pienso yo que ya no será tan imperfecto, sino que ahora aprenderemos a valorar cada momento en nuestras vidas. El de abrazarnos, el de amar, el de abrazar a tu hermano, el de saludarlo, el de valorar el tiempo, la oportunidad que tenemos de reunión.
para alabarle, para glorificarle a Él. Seguimos en contacto, que Yahweh te bendiga. Yo quiero que tú levantes tus manos ahí donde tú estás para yo bendecir tu vida. Padre Yahweh, aunque no estamos, Padre, aunque estamos, Padre, distanciados físicamente, pero no emocionalmente. Padre Yahweh, con la autoridad que tú me has dado sobre tu pueblo, y así como tú ordenaste, Padre, a Moisés y a Aarón para que bendijeran al pueblo, Padre, que pusieran tu nombre sobre la vida de ellos y tú los bendecirías. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, yo bendigo a tu pueblo, Padre, reunido en sus casas, en sus hogares en esta hora. Llevaré Jeha Yahweh Beish Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja. Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, Padre. Bendice, Padre, tu pueblo reunido, Padre, en sus casas y en sus hogares en esta hora. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Estamos despedidos. Que Yahweh les bendiga. Tengan un hermoso Shabbat delante de sus familias. Valoren este tiempo que están con sus hijos, con sus familias. Y que sea un tiempo en el que Yahweh saque lo mejor de nuestras vidas y de nuestros corazones. Amén. Les amamos en el amor de Yahweh. Besos a todos y abrazos. Les animo a que tengan comunión los unos con los otros. Si no has tenido comunión con tu hermano, da una hablada a tu hermano, pregunta cómo está, simplemente para saludarle, para que pueda haber entre nosotros esa misma armonía y esa misma unidad delante de su pueblo. Amén. Que Yahweh les bendiga. Estamos despedidos y seguimos en contacto. Shalom.